Libro diario y mayor. El libro diario y el mayor son dos de los libros contables que de manera obligatoria deben llevar todas las empresas. Estos permiten registrar y procesar todos los movimientos y operaciones del patrimonio de la empresa. Garantizar a terceros la veracidad de los resultados obtenidos al fungir como un elemento probatorio, el cual deberá estar sustentado con documentos que soporten dichas transacciones. Mostrar el estado financiero de la empresa en un momento determinado. En el libro diario deberá registrar cronológicamente las operaciones que se van efectuando en la empresa y anotar los cargos y abonos que intervienen en cada transacción. Por ejemplo, tu empresa compra hojas de máquina por 3,000 pesos más IVA del 16%, en total 3,480 pesos, y realiza el pago en efectivo. Al registrar esta operación en el libro diario, deberás anotar la fecha en que se realizó la operación, el número de la operación registrada, las cuentas involucradas en la transacción. Para diferenciarlas, agrega una sangría a las cuentas que disminuyan, se abonen. La cuenta de IVA involucrada. En este caso, como se trata de una compra, el IVA se acredita. Descripción corta de la operación concertada. Nombre, número y vencimiento del documento que ampara la operación. Condiciones bajo las cuales se concertó la operación, por ejemplo, crédito o efectivo. El folio o código de cada una de las cuentas que intervienen. En la columna Debe, escribe el cargo realizado. Y en el Haber, su respectivo abono. En el libro mayor deberás agrupar las operaciones de cada una de las cuentas contables de la empresa de forma cronológica. Para lograrlo, deberás destinar una de sus páginas para cada cuenta, lo cual te permitirá visualizar sus movimientos de forma individual y obtener su saldo en cualquier momento. Continuando con el ejemplo anterior, después de anotar en el libro diario la compra de hojas de máquina, deberás dirigirte en el libro mayor a las cuentas involucradas en la transacción, en este caso inventario, caja general e IVA acreditable, para después anotar la fecha en la que se realizó la transacción, su número, descripción corta de la operación realizada, así como el nombre y código del documento que la soporta, el cargo realizado con su respectivo abono y el balance final de cada cuenta. Al registrar las operaciones en los libros contables, debes evitar alterar su orden cronológico, dejar renglones en blanco, de ser así deberás inutilizarlos, hacer raspaduras o enmendaduras, arrancar folios y hojas. Para que los libros contables tengan un valor legal, deberán certificarse siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad reguladora mercantil de tu comunidad.